Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos la segunda parte del programa que hicimos sobre el sector energético. Y agradezco mucho dos cosas. Primero, la humildad de nuestros participantes, porque dijeron: no queremos que leas los currículums, es demasiado tiempo, se va a llevar medio programa. Entonces agradezco que sean humildes y vengan aquí a compartir. Sergio Ampudia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias David Shields, gracias Héctor Genis, gracias Víctor Ramírez y gracias Carlos López. Muchísimas gracias. Y bueno, en el primer programa vimos alguna manera de preámbulo, alguna situación de la problemática del plan de Pemex, pero ahorita ya no nos vamos a meter a eso y ahora sí vamos a seguir tu consejo de que nos fuéramos más a otros temas, como primero gasoductos, arbitrajes, hidrocarburos. Entonces, si te parece bien, vamos con lo que era el tema de gasoductos. Mira, es una mera introducción al tema porque está, digamos, en la agenda pública, que es la pretensión de CFE de que se vaya al arbitraje el contrato de construcción del gasoducto de Texas-Tuxpan, que ya está, pero no está funcionando porque no han podido llegar a un arreglo sobre la entrega. Entonces, ¿qué implica eso, no? ¿Qué implica dentro del el entorno económico en general y la parte energética en particular, la falta de funcionamiento de un gasoducto? Hay 7 gasoductos prácticamente detenidos, no es el único. Este es quizás el más visible porque hasta terminado ya podría entrar en operación. Costó $2.500 millones y la particularidad fue, y es bueno que retomar la razón del debate, es que una de las cláusulas, la de fuerza mayor, atribuía a la CFE la obligación de cubrir los pagos, si por fuerza mayor, actos de la naturaleza, actos de Dios o lo que fuera que se presentara, no podía, digamos, continuar la construcción del gasoducto y menos que entrar en operación, el de Texas-Tuxpan. Entonces, así en efecto hubo cierta oposición social en donde se detuvo la construcción y CFE, en cumplimiento del contrato, pagó, digamos, la fuerza mayor como si hubiera estado operando el gasoducto. Con la actual administración se consideró que eso era una prestación excesiva, leonina incluso, y eventualmente se somete o se intenta someter al arbitraje, digamos, esa cláusula de fuerza mayor, para que sea un tercero el que decida si efectivamente hay una lesión. Tú eres abogado, lo sabemos los abogados, es decir, una condición contractual excesiva que se aprovechó de la notoria ignorancia o de la extrema pobreza o la circunstancia de alguien, como para obligarlo a que adoptara una regulación, una relación contractual, digamos, ruinosa. Eso está presente, lo hizo público el secretario Ursúa en su salida, cuando parece ser que en uno de los diferendos de su actividad fue que el hecho mismo de someter al arbitraje un contrato que prácticamente ya se terminó, que ya solamente está en la tesitura de entrar en operación, fuera sometido a una revisión arbitral, podría, digamos, lastimar primero la calidad o el nivel de calificación crediticia de la CFE en particular y en general de la calidad crediticia del país, y en segundo lugar la suscripción misma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. A mí me parece que es un tema que valdría la pena revisar porque tiene que haber una evaluación de costo-beneficio. Vale la pena que agarres, digamos, un problema de esa, o generes una condición de esa naturaleza por lo que puedes obtener, digamos, de resarcimiento o de devolución, si la cláusula fuera, como se dice, digamos, excesiva o ruinosa, y todo lo que puede implicar hacerla valer. Hay posibilidades de que se gane, digamos, tenga sentido la pretensión de la CFE, o simplemente está difiriendo en el tiempo un pago mucho más oneroso, además a digamos, un conglomerado de empresas que, sin hacer otra cosa más que esperar, digamos, que se decida el arbitraje y se le cubra lo que se le adeuda.
Me parece que es un tema que tan relevante como el tema del plan de negocios de Pemex, el cual, por lo que estoy ahorita oyendo a mis colegas, difícilmente podríamos tener una opinión muy calificada y yo supongo que valdría la pena esperar un poco al tema de los mercados. Perdón, Sergio, ¿quién conocería del arbitraje? Entiendo que el contrato somete el arbitraje en Londres. Es en Londres. Sí, en Londres. Es en Londres. Sí, bajo las reglas, bajo reglas internacionales. No es un tema local, no es un tema, digamos, doméstico, es un tema mucho más complejo. Yo nada más me imagino que del otro lado, del lado de las empresas, debe haber 200 abogados especializados en arbitraje de inversiones, con posgrado en Harvard, solamente dedicados a revisar los puntos y las comas de esto. No es un tema menor, no es un tema jurídicamente sencillo. Y yo de entrada te diría que es una práctica internacional, que la fuerza mayor o el riesgo lo adquiera aquel que tiene mayor experiencia en el campo de la construcción. CFE tiene 70 años construyendo. Ha de haber visto conflictos sociales en las presas, en la instalación de las torres de transmisión, en derechos de vía, en fin. Tiene, por supuesto, la capacidad institucional como para haber asumido el tema de la oposición social. Yo creo que sí era razonable que CFE mantuviera el riesgo de la fuerza mayor como un tema contractual debido a su experiencia en esto. Un particular no lo podría hacer. Pero aquí, perdón, nada más como pregunta. Los tres resultados que podrían darse es que, primero, que ganara Pemex, que sería lo deseado. CFE, perdón. Segundo, que ganara el contratista extranjero, el consorcio, sí. Lo cual significaría pagar lo que se debe más un interés, ¿no? Exacto. El tema que dejaste de ganar. Y el tercero sería que llegaran así una solución de prácticamente de cada quien su golpe y trataran de, suponiendo que se diera, ¿no? No lo sé, pero en los tres casos me parece que es una apuesta muy fuerte. Estrictamente jurídico. Ahora, ¿qué implicación tiene? Uno, los inversionistas, ¿cómo ven esto? Digamos, en gasoductos y en otras cosas, no nada más en gasoductos. Hay otros 6 que están detenidos. Es un contrato que no se está cumpliendo. Segundo, la calificación crediticia del país y de CFE puede ser ruinosa. Simplemente una pérdida de calificación crediticia podría costar varios cientos de millones de dólares y el dinero mucho más caro para otras cosas. Y tercero, quizás lo más importante, el suministro de gas. De los 76.500 megawatts que tiene capacidad instalada el Sistema Eléctrico Nacional, prácticamente 22.000 son con ciclo combinado, o sea, con gas natural. El tema de la península de Yucatán es la falta de gas natural, porque no hay gasoducto. Y la gasolina, digamos, y la electricidad en general tiene muchas ventajas, no todas totalmente ambientales, pero se requiere gas natural para producir electricidad. Y creo que hay un cuarto punto más importante, ¿no? Que ahorita todavía no se firma el tratado el acuerdo de comercio, que es ¿cómo se llama? TEMEC. El TEMEC, que no significa Tratado Marcelo Ebrard Casaubon, sino se significa México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, imagínate, si no se firma por esta situación, que tendrían toda la razón de posponerlo de alguna manera y lo jugando los tiempos, para nosotros sí nos implicaría la apuesta algo es muy grande, pero yo creo que mis colegas expertos en gas pueden decir mucho de eso, porque el gas, bueno, también tiene su chiste. Víctor ya está alzando la mano, pero espérame, Víctor, me están marcando pausas. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa o volvemos. Estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Víctor, te doy ahora sí la palabra, perdona. Bueno, no soy experto en contratos, pero quisiera explicar muy rápido cuál es el asunto del contrato del gasoducto de Tuxpan y lo voy a explicar con una fiesta, que es una forma muy sencilla de hacerlo. Contratas un salón y contratas un grupo musical para la fiesta y el salón abre de 12 a 8 y tu grupo va a tocar de 12 a 8, pero llega el grupo a las 12 y acaban a las 11 para instalarse y abren hasta las 12. Entonces se puede instalar el grupo hasta las 12 y va a tocar solamente 7 horas de 8 que pensabas tú tocar. Pero el grupo estuvo desde la hora que le tocaba. Entonces, ¿cuánto le vas a pagar al grupo? Le tienes que pagar todo lo que acordaste con él porque llegó a tiempo, pero no pudo tocar por condiciones que no fueron propias de él. Eso está pasando en el gasoducto. Ellos iniciaron obras, terminaron un poco retrasados por condiciones no propias de ellos. Y ahora lo que se está diciendo es no te voy a pagar toda esa parte porque no lo hiciste en tiempo y forma, cuando en realidad la empresa siempre estuvo lista para hacerlo, como el grupo que llegó desde la hora que le tocaba, ¿no? Y aparte hay una parte financiera y eso creo que la puede explicar mejor Carlos. Carlos. Sí, es importante que estas cláusulas no son exclusivas de estos gasoductos, no son exclusivas de México. En todos los lugares en el mundo donde se hacen gasoductos se ponen las mismas cláusulas. Si tú quieres que yo construya, tú tienes que tener el paso de vía y si hay algún problema en ese paso de vía no es culpa mía, es culpa tuya que tenías que tener el paso de vía libre para que yo pudiera construir. ¿Por qué? Porque el gasoducto se voltea una vez que gana la licitación, el concurso, 2,000 millones, se voltea con un banco y le dice, oye banco, préstame 2,000 millones para esto, esta es la forma de pago, perfecto, ahí están los 2,000 millones y me empiezas a pagar el 1 de julio. Si está terminado o no está terminado el gasoducto el 1 de julio, el banco te va a exigir el pago. ¿De dónde va a salir? Bueno, pues está esta cláusula de pues no fue mi culpa, yo cumplí. Quien no cumplió es CFE en este caso, que no me tenía listo el paso de vía por un tema social. Y punto. ¿Qué me preocupa más? Y era lo que comentaba Sergio, es una de las empresas es TransCanada. El embajador de Canadá en México dijo, bueno, pues ¿qué está pasando? ¿No? Tenemos el TEMEC, sí sabemos que Trump es el que lleva la voz cantante, sí es el que puede hablar con Trudeau y decirle a Trudeau, oye, yo ya aprobé el TEMEC, te toca a ti aprobarlo, cosa que esperemos suceda en septiembre u octubre. Pero también Canadá puede decir, espérate, si yo no tengo las bases suficientes de que en México se van a respetar todos y cada uno de los contratos que tiene la inversión canadiense en México, yo no firmo el TEMEC.
Y el TEMEC es en este momento, las exportaciones son en este momento el único sector del país que está creciendo con fuerza. Si nos quedamos sin TEMEC, vamos a tener una recesión grave. Ahorita estamos a punto de una recesión muy probablemente, pero si nos quedamos sin TEMEC, la situación se va a empeorar mucho. En ese sentido, yo creo que todos los países que queremos atraer inversión extranjera, le tenemos que dar certidumbre al inversionista extranjero de que en el país vamos a cumplir los contratos. Si ya está escrito, pues nada más cumple. Pues mira, yo creo que después de esto me queda con una pregunta que es curiosamente la que me hacían ahorita, cómo se me estaban escribiendo para esto, que decían, ¿cómo ser empresario energético y no morir en el intento en este sexenio? Entonces, después de esto, la verdad es que, por favor, Héctor, dime, ¿cómo serlo para no frustrarme, ¿no? ¿Qué está pasando? La realidad para el empresario es, existe mucha inseguridad en este momento, y no para el internacional, también para el nacional. En estos momentos hay muchas empresas que Petróleos Mexicanos ha atrasado pagos, por ejemplo. Pagos ya por 6 meses, y eso pues no deja confianza en el sector privado, pues para decir, pues yo le sigo invirtiendo. Ese tema está realmente muy complicado, ¿sí? Yo quisiera regresar un poco a lo que estábamos hablando hace un momento de los yacimientos que tiene Petróleos Mexicanos y hablar un poco de la Ronda Cero, pues más que todo para que la gente se ubique. Cuando se iniciaron estos proyectos de las rondas, a Pemex se le dijo, escoge los mejores yacimientos y explótalos, y eso es la Ronda Cero. La Ronda 1, Ronda 2 son más complejos, entonces necesitamos empresas que nos apoyen en ese sentido. Y así se concursó, pero pasó el tiempo y muchos proyectos de la Ronda Cero no fueron desarrollados por Pemex. Entró una empresa finalmente, que lo hizo y tiene un éxito importante. No es el éxito, estaba seleccionado para que fuera la Ronda Cero y fuera por Pemex. Entonces, ese tema pues era lo que sí daba cierta certidumbre también a los mercados, ¿sí? Porque entonces, como se mencionó hace un momento, las personas que venían de otro sector, de otras empresas internacionales, pues podrían aportar su conocimiento, que se quedaría, esa derrama sería para experiencia de México, y lo podríamos utilizar tal y como se hizo con las primeras plataformas en su momento, ¿no? Entonces, aquí también valdría la pena, vamos a hacer un ejercicio más o menos de los ingresos que se pueden tener por el petróleo. Si me voy a un proceso de cuánto me cuesta extraer un barril de crudo, les voy a decir que en promedio, considerando mar, tierra y todo eso, de $13. Si yo lo vendo a $60, estoy teniendo una utilidad de 47. Si yo se lo mando a refinación, entonces refinación lo va a procesar. El costo por refinar es más caro en este momento porque no tenemos mantenimiento de las instalaciones de refinación. No se ha dado mantenimiento y no podemos refinar con la capacidad que nosotros queremos. Desde luego que es muy interesante tener una planta de refinación nueva, una terminal nueva de refinación, y quizás hasta 2 o quizá hasta 3. Podría ser una buena solución para abastecer el mercado nacional y con toda la cadena productiva dejar desarrollar una serie de productos que vienen para la petroquímica básica y para la petroquímica y para el gas propiamente. Para todo eso sí se podría hacer en ese sentido. Pero quizá lo que cuestionamos, por ejemplo, en el gremio de la química, es la ubicación en Dos Bocas, ¿no? Se ha planteado por el gremio de la química una solución que no sabemos a quién entregarle la realidad de las cosas. Puede ser en Tabasco, podemos hacerlo en Nuevo Pemex, podemos hacerlo en Tula. No, estoy hablando de Tabasco porque sí hemos estado hablando de que se quieren generar trabajos en Tabasco. Podría ser ahí cerquita, Allende, Veracruz, o La Cangrejera, que fueran ese sector. Si esas instalaciones se hicieran para el orden de 150,000 barriles, yo creo que el costo, de acuerdo al estudio que se ha hecho, se reduce como
$4,000 millones. ¿Sí? Nada más por tenerlo ahí. La infraestructura está, hay 2 estaciones que nos sirven, 2 plantas que nos sirven para complementar las refinerías. El problema precisamente para llegar a Dos Bocas es desde el suministro del material que se requiere para mejorar el suelo. El material se tiene que traer, porque así se hizo en un proyecto que tuve la oportunidad de manejar hace tiempo, que está a 100 kilómetros de Paraíso. Todo lo traíamos de Veracruz, ¿sí? Entonces era una de camiones y camiones, y viajes y tiempos y otras cosas que realmente pues nos generaban un problema muy severo en el transporte, en la logística y en todo. Aquí no le veo logística, la logística para si me llegara por el frente al mar, no tenemos calado para llegar a ese lugar. Hay una serie de afectaciones a la ecología, independientemente de lo que se haya estudiado, cuál sea la relación ahora de la misma. Hace unos años se participó en unos proyectos Tizón, que era para recuperar los manglares. A 40 kilómetros de ahí los estábamos recuperando. Ahora hubo una destrucción de todos los manglares y de la fauna y flora que conllevan esos pantanos, porque es netamente puro pantano. Estamos al nivel del agua. En el efecto al nivel del mar. Entonces, eso también nos genera mucho problema para las descargas del agua, el nivel freático. No sé cómo puedo, seguramente hay una solución técnica, pero no sé cómo puedo contener el agua en un pantano, ¿sí? O sea, sí la debe de haber, porque ningún problema técnico es irresoluble, todos se resuelven, nada más que cuestan más caro, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos estamos yendo eso caro? Si nos permiten de alguna forma el gremio de la química, pues podríamos aportar, diciéndonos con quién podremos, como academia, como UMAI, como colegio, decirles cuál es nuestro punto de vista y ver si lo consideran y reconsideran, porque en ese sentido sí había forma de hacerlo en menor tiempo. Es un poquito también el tema, ¿no? Que a veces no estamos muy claros o la ingeniería está un poco subvaluada y no se nos considera, pero el hacer una refinería, una instalación, es como el hecho de un niño que va a nacer, ¿no? El niño nace a los 9 meses, ¿sí? Si salen 7, si salen 6, si salen 5, va a salir mal. Si lo sacamos, si sale a los 9 meses, es un niño robusto, bien hecho. Y esto que queremos hacer de implementar en cortos tiempos, realmente la voluntad es muy buena. Pero si en esos estados, en Tabasco, llueve 4 meses de 12 meses, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces yo creo que hay que tener mucho interés y mucho cuidado para tomar una resolución y realmente buscar algo que cubra todos los aspectos, tanto el político, de darle fuentes de trabajo a la gente de Tabasco, a la gente del país, porque estamos hablando del país prácticamente, y que tenga una asertividad más clara. Eso es lo que estaríamos buscando nosotros. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, pero nada más, antes de irnos, les hago 2 preguntas del público. La primera, ¿sirve de algo el caso de Brasil, el ejemplo de Brasil, de comprar refinerías en Estados Unidos en lugar de construirlas ellos? ¿Serviría para México? Esa es una. Y la otra pregunta que me dijeron, quizá un tanto como broma o no, pero tiene algo de verdad, o de humor negro, pero de certeza también. Si dijeran que los empresarios energéticos son centroamericanos, ¿creen que tendrían algún otro tipo de ayuda? Pero bueno, esa nada más era manera de broma. Regresamos, estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras, y justamente ahorita estábamos aquí en fuera de cámaras del aire platicando lo que hizo Bolsonaro, bueno, Brasil, comprando refinerías, ¿no? Quizá tenga un ahorro económico, pero de alguna manera no tiene un impacto social en Brasil. En este caso, considerando qué es más importante en este momento, si alguien me quiere ayudar a responder, el apoyar en lo social o favorecer lo económico. Bueno, es un tema muy sencillo realmente. Si revisas la página de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, te lo dice claramente. El margen de refinación es 6-8%. Como bien señalaba el ingeniero Genis, en México el costo de extracción es $13 y si lo vendes en $60 es 400%. Creo que queda claro que México no se debe dedicar a refinación, ganándole 6-8% en el mejor de los casos, que no lo ganamos porque tiene mucho personal el sindicato de Pemex, usamos pipas, ¿no? Debemos dedicarnos a lo que nos deja el 400%, que es extracción. Sin lugar a dudas, esa debe de ser la opción. ¿Por qué en México cuesta tan cara la gasolina? Bueno, porque tenemos 7 pesos de impuestos. Por un lado tenemos IVA, que es el 16%, estás hablando de 3 pesos cuando estamos en 20 pesos, y del otro lado tienes el IEPS, que son 4 pesos. Queremos que cueste más barata la gasolina en México, pues hay que decirle al secretario de Hacienda que por favor aumente el estímulo fiscal al 100%, que le quite el IVA y la gasolina costaría 13 pesos. Pero en las finanzas públicas, los impuestos a las gasolinas son 500,000 millones de pesos. De los 5.5 billones de pesos que tiene el gobierno, el 10% proviene de los impuestos a las gasolinas. Por eso no le podemos quitar el impuesto a las gasolinas. Y si del otro lado empieza a bajar tu extracción de petróleo, te empiezas a quedar sin dinero otra vez para el gobierno. Tenemos un gobierno que depende demasiado del petróleo en un momento en la historia de la humanidad contemporánea que vamos a decirle adiós a los combustibles fósiles. Y en este caso les pregunto, ¿y qué pasa con la transición a otras energías? Pues bueno, se ha mencionado que hay, digamos, compromisos internacionales. El Acuerdo de París establece compromisos puntuales y las modificaciones a la Ley de Cambio Climático también establecen reducciones muy puntuales en carbón negro, en hollín, en contaminantes orgánicos, contaminantes de vida corta, climáticos de vida corta, y básicamente los derivados de la quema o de la combustión de combustibles fósiles. O sea, la mayoría de los
las metas, digamos, internacionales están relacionados con la electrificación de la economía, o sea, reducir, digamos, la quema de combustibles fósiles y en el caso de la electricidad incluso transitar hacia fuentes de energía primaria limpias, que no ha sido una pretensión largamente explorada y que tenía sentido bajo la perspectiva del mercado eléctrico mayorista. Pero sin duda es una tendencia internacional el utilizar fuentes que no son commodities. El sol y el viento no son commodities, no están sujetos a precios internacionales, en fin. Entonces tienen muchas ventajas, digamos, en la planeación financiera utilizarlos para efectos de producir como energía primaria. Ahora yo creo que Víctor puede hacer una aportación relevante sobre el tema de la generación distribuida, es decir, producir y consumir la electricidad in situ. Eso también ha sido, digamos, factible gracias a la reforma energética por el net metering, net billing para cobrar y para medir. No había condiciones regulatorias que dieran garantías a qué hacer con los excedentes de la energía obtenida de manera doméstica. Hoy es un tema donde creció 1.200%, por lo menos, la generación distribuida, y hoy es una alternativa para los usuarios, digamos, que tienen una tarifa doméstica de alto consumo, el producir su propia energía con fotovoltaica. Ahora esa discusión ya se perdió, o sea, ya no parece importante la reducción de emisiones de dióxido de carbono, no parece importante el secuestro del carbono, ya no parece importante tampoco el cambio climático cuando eran condiciones que quedaron, digamos, perfectamente establecidas en el marco de la reforma energética. Y yo creo que también son inevitables. Yo creo que nada va a parar la transición energética, pero con sus modalidades mexicanas. Si ya no van a hacer las subastas, porque parece ser que no las va a hacer, ya se nace. Y ahorita, por ejemplo, hay un despacho, Bravos y con Aclara, que están ya con contratos de cobertura eléctrica, que le llaman concursos, supliendo la, digamos, omisión del Estado en realizar las subastas de corto, mediano y largo plazo, 5, 10 y 15 años. Y yo creo que lo van a hacer con bastante éxito. También la pregunta va a ser hasta qué punto la falta de iniciativa del Estado sobre esto va a detener todo, o la dinámica social y el mercado mismo, el sistema, la estructura de precio, en fin, hacen viables negocios emergentes. Yo creo que tenemos que revisar qué es lo que va a pasar en realidad con los negocios emergentes. Platicaba con Carlos hoy en la mañana sobre que a mí me gusta mucho el etanol. Bueno, aclaro. Sí. No bebido. Ajá. El etanol me gusta. ¿Por qué? Porque es una fuente de energía que no tiene el mismo poder calorífico que la gasolina y por eso siempre ha sido como desdeñada. 2 litros de etanol tienen el desempeño energético de 1 litro de gasolina, pero vale 11 pesos el litro. Entonces yo creo que el mercado va a empezar a reaccionar, digamos, resolviendo o dando sus propias respuestas con negocios emergentes. Y el más importante desde mi punto de vista va a ser que los usuarios importantes van a estar pensando en hacer una transición energética hacia sus propias fuentes de energía primaria, dejando de lado la oferta de la CFE. Fíjate lo que puede ocurrir. Me parece que es un tema que vale la pena reflexionar, que frente a los buenos deseos de las políticas públicas, resulte que las señales de precio del mercado generan estímulos e incentivos para que los consumidores generen su propia energía, porque la tecnología existe, las escalas existen, el apalancamiento financiero existe, entonces hay condiciones para que algo no funcione como se había pensado. Perfecto, Víctor, ¿qué vas a comentar? Primero que nada, son 3 puntos muy rápidos. El primero, aguas, los concursos eléctricos no suplen a las subastas. Esto es, sí hay que puntualizarlo porque las subastas son obligatorias para el suministro básico de energía y solamente las puede organizar el SENACE. Los concursos que está haciendo Bravos Energía y que bien menciona Sergio son para suministro calificado. ¿Cuál es la diferencia? Los que ahorita fácil consumen más de 1 mega son suministro calificado, los que consumen menos de 1 mega y está diseñado en un futuro para que sea mucho menor, es el suministro básico. Entonces, CFE suministro básico y los suministradores básicos no pueden participar de estos concursos, solamente el suministro calificado. O sea, las grandes empresas, que aunque es el 10% de los contratos, es alrededor del 60% de la energía que se consume en este país. El segundo punto, la transición energética no solamente tiene una lógica ambiental, que en una lógica también de supervivencia de la especie debería de ser la primordial,
pero también tiene un asunto económico. Y para terminar este punto de explicarlo, voy a hablar de generación distribuida. Generación distribuida es que yo, donde consumo mi energía, instalo paneles solares, que es el 99% de los contratos. Instalo paneles solares, genero la energía durante... Pero puede ser gas también, incluso. Puede ser gas, puede ser eólico, hay generadores eólicos, donde yo la consumo, la genero, los excedentes se los inyecto a la red y cuando no estoy generando la red me los regresa. En el caso de los paneles solares, el costo de la tecnología ha bajado tanto que en 5 años pagas tus paneles solares y tienes energía por 20 o 25 años. Entonces, tiene una lógica económica para todos aquellos que están en tarifa no subsidiada instalar paneles solares, y a largo plazo también para el Estado le conviene que haya ese tipo de instalaciones en masa, porque van bajando, primero, la inversión que tiene que hacer CFE es cada vez menor, y además van bajando los precios de la energía en el largo plazo. Si las subastas siguieran, tendríamos una bajada en el precio real de las tarifas en los siguientes 5 o 6 años de forma importante, pero pues ahorita parece ser que van a optar por regresar a modelos que, hay que decirlo, ya fracasaron, como Pidiregas, ¿no? Que es lo que anunció CFE, que a lo que regresa, y además no para renovables, ¿no? Perfecto. Y en esta situación, nuevamente les pregunto, ¿cómo entender que se está comprando carbón cuando tendríamos que estar cambiando la situación? Perdón. Bueno, déjame aclarar una cosa. Mira, CFE es responsable de producir el 57% de la energía eléctrica. El resto son productores independientes de energía, o son ya contratos de autoabastecimiento, cogeneración, en fin, que se hicieron con la legislación anterior. Pero la verdad es que CFE no produce el 100% de la energía. Sí hay una participación privada relevante que ya tenía su propio nicho. De estos, 5.600 megas son producidos por 3 carboeléctricas. En realidad, las carboeléctricas no se van a construir nuevas. Si la noticia fuera que se van a construir más, sí sería desastroso, pero ahí están y son responsables de producir una parte, pues el 10% de la energía que produce CFE. Por otro lado, el carbón mexicano es de muy mala calidad. Digamos que en la subasta de carbón que hubo, quien ganó, digamos, la gran mayoría de las compras fue Glencore. O sea, estamos consumiendo carbón extranjero, ni siquiera es del mexicano, porque tiene poco poder calorífico y además tiene residuos muy complicados de manejar. Entonces, yo diría que la noticia del carbón simplemente se mantuvo igual, 3 carboeléctricas, no hay una cuarta, con uso de carbón básicamente extranjero. ¿Qué ventaja tiene el carbón? Pues que tiene cierta garantía, digamos, de almacenamiento. Lo puedes tener ahí lo tienes, ¿no? El gas natural no lo puedes guardar a gran escala ni mucho tiempo, que me desmiente el ingeniero. Pero el gas natural lo tienes que andar, digamos, obteniendo y consumiendo en tiempo real. El carbón lo puedes guardar, en fin, esa es la verdad. Tiene algunas ventajas de carácter operativo, pero sin duda debería estar proscrito. O sea, hay alternativas. El gas natural es la más elemental, así se inició todo. El gas natural hoy vale menos de $3 el millón de BTUs viniendo de Texas. O sea, Estados Unidos tiene excedentes de gas que nosotros deberíamos aprovechar como fuente de energía primaria. Pero el carbón, bueno, Nueva Rosita en Coahuila, pues toda la población vive de eso, no podrías dejar de comprarlo. Sin embargo, a mí me parece que una golondrina no hace verano, o sea, no porque la capacidad de compra del Estado a través de CFE, por ejemplo, o de Pemex, sea capaz de definir cierta distribución, tenga cierta eficacia distributiva del ingreso, habría que privilegiarlo. Lo que tenemos que privilegiar es que haya suficiencia energética y que la energía sea competitiva. Perfecto. Si les parece, vamos a la última pausa de este programa especial y volvemos. Estamos en tus propias palabras.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos a la última pausa, amigos. Estamos en tus propias palabras en esta edición especial del sector energético. Nuevamente, muy agradecido del nivel de invitados y de los invitados que están aquí. Y yo nada más, David Shields, ¿cuánto Estado, cuánto gobierno? Pues mira, si vamos 60 años atrás, los gobiernos controlaban la industria de la energía, o sea, producían petróleo a través de una empresa estatal, lo distribuían, el mercado de gasolina era del Estado. Estoy hablando del mundo, no de México. También la electricidad era un monopolio del Estado, el gas, realmente no había mercado. Los estados se dedicaban a asegurar el abasto a la población y eso era todo. En el transcurso de los últimos 60 años, en diversos países se ha ido abriendo mercados de energía, mercados de gasolina, de electricidad, licencias para producir petróleo, licencias, contratos de producción compartida. O sea, los estados empezaron a ver que los privados podrían operar dentro de un mercado, hacer todo lo que es la industria energética y que nada más el Estado tenía que ver la parte de la política nacional y la regulación de la industria. Si el Estado se limitaba a eso, esto era eficiente porque los particulares aportaban el dinero, aportaban pues el entusiasmo de invertir y de hacer los negocios y de manejar lo que eran mercados en competencia. Los mercados se fueron abriendo en diferentes países a diferentes ritmos. En México abrimos sobre todo en el 2013 con la reforma energética. Ahora que queremos tomar un paso hacia atrás, que el Estado vuelva a dominar las operaciones de abasto, producción y abasto de energía. Y bueno, la experiencia mundial ha sido diferente en cada país. Yo supongo que los monopolios estatales todavía existen en algunos puntos de Estados Unidos, en algunos puntos del mundo, en diferentes segmentos. La experiencia internacional en general es que la competencia es buena, se deben de abrir mercados en la industria de la energía, se debe fomentar la iniciativa privada, la inversión privada. Aquí hemos comentado que en México la inversión privada
ha resultado en general pues una opción para que el Estado no tenga que financiar todo en Pemex y CFE, porque son empresas muy endeudadas y no eficientes. Pero bueno, estamos en ese diálogo a nivel mundial y a nivel nacional. Estamos tomando un paso atrás en México, más Estado, menos mercado. En otros países pues ya se consolidó el mercado, pero realmente el problema es la ineficiencia de las empresas estatales en México. Muchísimas gracias. Héctor Genis, ¿qué nos puedes comentar ya como conclusión? Como conclusión, son dos temas. Nos hace falta mucha capacidad técnica para poder realizar esos proyectos. Habría que reclutar a mucho personal y adquirir una experiencia pues muy difícil de obtenerse. Debe de ser el sector de ingeniería más escuchado por las autoridades, porque tenemos buenas ideas, aunque lo duden, tenemos buenas ideas, hacemos unos análisis de planeación interesantes, importantes, que nos pueden dar soluciones a resolver los problemas, cubriendo todos los requisitos que están pidiendo, sean políticos o sean del orden económico. Para el efecto de hace muchos años, cuando nos decían, había un eslogan que decía Pemex para los mexicanos, no sé si ustedes lo recuerdan. Sí, claro. Y yo pues pasaba por ahí, yo no me sentía mexicano, yo veía que Pemex era para los pemexianos y los mexicanos seguíamos en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se tiene. Sí creo que un balance se podría realizar, claro, después de un análisis financiero y social. Sí podría haber una jugada por ahí que permitiera que realmente la gente igualara un poquito más sus recursos, tuviera un poquito más de acceso económico y también que se tuvieran los ingresos suficientes pues, para poder cubrir todas las necesidades que estamos teniendo como población en el país. ¿Sí? Muchísimas gracias. Víctor, ¿qué nos puedes decir a manera de conclusión? Voy a ser muy rápido y voy a hablar no necesariamente de energía, pero es algo que impacta en energía. ¿Cuál fue la gran virtud de la reforma energética? Abrir el mercado o abrir el sector a todas las posibilidades. Si hace 10 años hubieran dicho tienes que generar tu propia energía en tu sitio, hubiera tenido que instalar una planta de diésel, de gasolina, no lo sé, hubiera sido carísimo, hubiera sido ruidoso, contaminante, horrible. Ahorita poner paneles solares sobre el techo de mi casa es algo viable y lo que está sucediendo es que la tecnología le está ganando al propio Estado. ¿Cuál puede ser el problema? Que si no seguimos la tendencia que las propias tecnologías están dando, en unos años CFE puede convertirse en un montón de tubos y de cables que no sirvan para nada y la gente puede instalar la tecnología que más le convenga, eólica, solar, incluso de gas. Pues, no creo que sea lo mejor, pero podría ser para generar su propia energía y abastecer su energía, la energía que necesita para vivir de una forma más adecuada. Entonces, tenemos que ver las opciones, que abrirnos las opciones. La reforma permitió eso, el mercado permite usar las mejores herramientas tecnológicas que se tiene y en cuanto tengamos eso vamos a ser más eficientes, vamos a tener costos más bajos de energía y va a ser finalmente bienestar para los mexicanos, en general para todo el mundo con transición energética, ¿no? Te agradezco, Víctor. Carlos. Yo quisiera dejar en la mesa 3 reflexiones. La primera es, para el año 2025 va a costar lo mismo un auto eléctrico que una combustión interna. No vamos a cambiar al mundo. La transición energética viene, el siglo XXI va a ser el siglo de la electricidad. Segundo punto. Las cifras, nuestras cifras, no las otras cifras, dicen que CFE no tiene capacidad suficiente. Preparémonos para apagones. Estamos tomando muy malas decisiones. Hay que prepararnos para apagones. No hay pipas de electricidad. El día que empiecen los apagones no hay cómo llevar electricidad de un día para otro. Va a ser un verano complicadísimo y la situación se va a complicar más en el 21 y más en el 22. Tercer reflexión, última. Lo que nos presentaron de Pemex es un plan que no convence a nadie. El hacerlo todo por sí mismo, Pemex, simple y sencillamente, como ya lo señalaron los expertos en hidrocarburos, no es suficiente. Esperábamos hace un par de años llegar a 3.5 millones de barriles diarios.
Ahora vamos a tener que rogar a todos los mexicanos para ver si logramos llegar a los 2 millones de barriles con mucha suerte. Y en consecuencia le van a bajar la calificación a Pemex en los próximos 6 meses, si no es que en el próximo mes las calificadoras. Eso va a presionar al gobierno mexicano en su calificación. Muy probablemente vamos a perder nuestro grado de inversión como país y estamos destinando recursos para extraer petróleo que podríamos destinar para mejorar educación, salud, medicinas. Debe de cambiar la prioridad. Muchísimas gracias. Sergio, al final tú preguntaste cuánto Estado, cuánto gobierno, Bueno, cuánto mercado, Estado, cuánto mercado. gobierno. Yo diría que son dos caras de la misma moneda y me gustaría verlo así. No se puede explicar, digamos, la presencia de la regulación estatal sin la inversión privada, sin el capital privado. Y no se puede explicar el capital privado sin regulación. A mí me parece que la fórmula debe ser que cada quien haga lo que es más eficiente. Si el Estado, se convierte en y asume su postura de Estado regulador, debe ser eficiente en el tipo de normas jurídicas que produzca y las haga cumplir para dar garantía y certidumbre a los particulares. Y los particulares deben ser, también insustituibles en la generación o en la disponibilidad de energía asequible y competitiva. El particular debe participar en donde es eficiente y lo puede hacer adquiriendo tecnología, invirtiendo y cumpliendo con la regulación del mercado. Perfecto, pues la verdad les agradezco muchísimo. Sergio Ampudia, muchas gracias. David Shields, muchísimas gracias. Carlos López, muchísimas gracias. Víctor Ramírez, gracias. Y Héctor Genis, muchísimas gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han seguido en este programa especial sobre el sector energético. Muchas gracias, esta es su casa y a usted, hasta la próxima.